Hola para todos, nosotros somos estudiantes del programa de bacteriología y laboratorio clínico de la Universidad de Pamplona y en el día de hoy mi compañero Marcos Andrés Leal y quien les habla, Jensi Paola Hurtado, traemos el abordaje de un caso clínico que lleva por nombre bacteremia asociada a catéter en un paciente de 64 años de edad con neumonía de la comunidad. Antes de entrar en marcha con la presentación del caso clínico, traemos una breve introducción para entrar en contexto sobre este tipo de infecciones. La bacteremia es un término que se refiere a la presencia de bacterias en la sangre. Es por eso que es muy común escuchar la bacteremia asociada a catéteres que se da en este tipo de personas que se les suministra algún tipo de elemento por medio de este instrumento. Es por eso que esta es una infección nosocomial muy frecuente y su incidencia es mayor en los pacientes pediátricos, más que en los adultos, y también es más frecuente en aquellos pacientes que son ingresados en las unidades de cuidados intensivos. La alta mortalidad de esta entidad hace que se convierta en un problema de salud muy importante y por eso es imprescindible desarrollar estrategias de prevención para que no sucedan eventos fatales. Empezando con el caso clínico, tenemos que dentro de los datos epidemiológicos nos encontramos con un hombre de 64 años de edad que como antecedentes de importancia tiene que fue diagnosticado con diabetes mellitus e hipertensión arterial hace 10 años. Fue también fumador en su juventud y actualmente se automedica con paracetamol y loratadina a causa de la sintomatología actual de la cual hablaremos a continuación. Él ingresa al servicio de urgencias por presentar un cuadro de cefalea, fiebre no cuantificada, tos con expectoración que no cede y además de eso presenta dolor y dificultad respiratoria que empeora a la realización de cualquier tipo de esfuerzo. Su sintomatología había empeorado 3 días antes a su ingreso. Al paciente se le realiza el examen físico en donde se logra evidenciar fiebre de 38.3 grados centígrados, su tensión arterial se encontraba en 110/70, era un paciente que estaba hipotenso, su frecuencia cardíaca estaba en 110 latidos por minuto, estaba aumentada, al igual de que el paciente presentaba taquipnea, porque su frecuencia respiratoria se encontraba en 27 respiraciones por minuto. Su saturación de oxígeno estaba disminuida, la cual se encontraba en 90%. Por otra parte, al realizársele la auscultación pulmonar, se evidencia que el paciente presenta una disminución del murmullo vesicular en el pulmón derecho con crepitantes. Además de eso, hay disminución en la elasticidad torácica. Con todos estos hallazgos al examen físico, se puede orientar a que nuestro paciente presenta un problema de tipo respiratorio que aún no se conoce claramente su origen. Al examen de abdomen se encontró todo totalmente normal. Al continuar el mal estado general del paciente, y el agravamiento de sus síntomas, se ingresa a la unidad de cuidados intensivos ese primer día y además se le realiza ventilación mecánica con constante monitoreo. Ese mismo día al paciente se le realiza un hemograma, el cual evidencia que los parámetros de hemoglobina están dentro de los valores normales, al igual que el hematocrito está normal. Hay una leucocitosis a expensas de neutrófilos, los neutrófilos están aumentados y los leucocitos están en 17.000. Los linfocitos por otra parte están disminuidos, hay linfopenia, los eosinófilos están normales al igual que los monocitos y también las plaquetas. Con todos estos hallazgos clínicos y además los hallazgos de laboratorio obtenidos hasta el momento, se sospecha de que el paciente tiene una neumonía asociada a la comunidad.
Es por eso que se inicia tratamiento empírico con ceftriaxona intravenosa y además de eso se le da manejo de líquidos por catéter. Junto con eso se le solicita al paciente la realización de un aspirado traqueal, el cual es enviado al área de microbiología para su posterior análisis y se solicita también una prueba de imagenología, un rayos X de tórax. Ya el segundo día se obtienen los resultados del aspirado traqueal, el cual fue positivo para el aislamiento de Streptococcus pneumoniae, que posiblemente es el microorganismo que está causando el cuadro infeccioso. En el rayos X de tórax, en la imagen, podemos evidenciar que hay una zona de opacidad en el lóbulo superior derecho que puede sugerir a una consolidación del espacio aéreo, que es un examen que nos ayuda a apoyar nuestro posible diagnóstico de neumonía asociada a la comunidad. El paciente sigue siendo tratado con ceftriaxona y en este segundo día se logra evidenciar una mejoría de su estado general. Continuando con el desarrollo del caso, al tercer día de permanencia en UCI, nuestro paciente presenta un nuevo episodio con aumento de la temperatura corporal de 38,7 grados centígrados, una presión arterial de 100 sobre 60 milímetros de mercurio, que nos revela una disminución en esa presión con respecto a los valores que se tenían anteriormente. Un aumento de la frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto y una frecuencia respiratoria de 22 por minuto. Por encima de lo normal, esa frecuencia respiratoria, aunque disminuida con respecto a los primeros hallazgos de entrada de nuestro paciente. Indicando todos estos hallazgos, pues que nuestro paciente se había o se estaba enfrentando a un nuevo proceso o estaba ocurriendo un agravamiento de esos signos y síntomas y de su estado de salud. Por lo cual se realiza un hemograma que revela una hemoglobina y un hematocrito normales ubicados sobre los valores bajos de la normalidad, como podemos observar ahí, una hemoglobina de 13 gramos sobre decilitro y un hematocrito del 40%. Adicional a esto, observamos una leucocitosis de 22.000 por milímetro cúbico con neutrofilia del 88%. Esa leucocitosis a expensas de neutrófilos nos indica una probable infección bacteriana activa en este momento. Adicionalmente, también nos puede indicar que el sistema inmune está respondiendo frente a esa infección bacteriana, pues se observa ese aumento de células blancas o de leucocitos. Las plaquetas las encontramos dentro de los valores normales. Se decide realizar también estudios bioquímicos que revelan un descenso en la glucosa y un aumento de la PCR y la lactato deshidrogenasa, como podemos observar ahí. Probablemente se puede o se deba esa disminución de la glucosa a la infección bacteriana de nuestro paciente, pues esa bacteria puede utilizar la glucosa, hacer gasto de esa glucosa para realizar sus procesos metabólicos y que adicionalmente ese daño debido a la replicación puede generar aumento de la PCR. También el daño pulmonar inicial puede llevar a esa elevación de la LDH y a la misma elevación de la PCR. Debido a todos estos hallazgos, el médico decide nuevamente realizar un aspirado traqueal, pero esta vez lo acompaña de hemocultivo y sugiere una punta de catéter también, o solicita una punta de catéter. Continuando con la evaluación, en el cuarto día de estancia de la unidad de cuidados intensivos, nuestro paciente presenta un aspirado traqueal negativo, los dos hemocultivos y la punta de catéter fueron positivos,
para Pseudomonas aeruginosa con un perfil de sensibilidad al meropenem. El recuento de colonias fue 3 veces mayor en la punta de catéter que en los hemocultivos que se le realizan a nuestro paciente. Esto, junto con los signos y síntomas que se presentaron anteriormente, eh, conlleva a diagnosticar una bacteremia asociada a catéter en pacientes de 64 años con neumonía de la comunidad. El pronóstico general en pacientes de esta edad no es favorable debido a los múltiples factores que pueden intervenir y pueden favorecer el desarrollo de infecciones. En nuestro caso, el paciente parece estar respondiendo a la infección, pues se observó ese reclutamiento de neutrófilos y ese aumento de leucocitos como parte de esa contención microbiana que realiza el sistema inmune. Por lo cual el tratamiento inicial, en este caso, el más apropiado es retirar ese catéter contaminado, que fue el que actuó como foco de infección, y realizar el manejo con antibióticos, en este caso meropenem, 1 gramo cada 8 horas, debido a la sensibilidad que mostró el patógeno, adicional a la ciprofloxacina que ya se le estaba dando de 750 miligramos por día, con manejo intravenoso. 24 horas después, el paciente se estabiliza y empieza una mejoría general hasta lograr la recuperación total con posterior alta médica. Como discusión podemos encontrar que las infecciones nosocomiales corresponden a un problema durante el transcurso de pacientes en UCI. Estas infecciones nosocomiales pues tienen relación con las prácticas asistenciales principalmente, que se realizan tanto en las hospitalizaciones como en los pacientes ambulatorios. Generalmente involucran procedimientos invasivos como el uso de la ventilación mecánica, pues en infecciones respiratorias. También algunos procedimientos quirúrgicos. En el uso de catéteres en el manejo de pacientes críticos se convierte en un factor de riesgo para desarrollar una bacteremia. En nuestro caso, el desarrollo de la infección nosocomial no tuvo un origen debido a esa ventilación mecánica, sino más bien al uso del catéter venoso, que permitió formar una puerta de entrada en el paciente, lo cual permite que se dé esa infección por parte del microorganismo oportunista, llevando a la complicación que se observó en nuestro paciente. La Pseudomonas aeruginosa es uno de los patógenos más frecuentes que puede desarrollar una infección nosocomial. Es una de las infecciones de mayor gravedad y más comunes también. Por ello, pues es importante identificar el patógeno en la mayor brevedad de tiempo, y adicional a eso, pues estudiar su perfil de resistencias para llevar a cabo el correcto manejo de esa infección. Aunque los aminoglicósidos se pueden utilizar como el manejo de estas infecciones por Pseudomonas aeruginosa, se ha demostrado que el uso de betalactámicos pues es mucho más efectivo en la resolución de una bacteremia por Pseudomonas. En algunos casos se utiliza una terapia combinada entre aminoglicósidos y betalactámicos, o betalactámicos y quinolonas, para pacientes críticos, con la finalidad pues de acelerar el proceso de eliminación bacteriana. Pero en nuestro caso se decidió la terapia con meropenem debido a que el paciente pues primero no presentaba una neutropenia, sino que por el contrario el sistema inmune estaba respondiendo a esa infección. Como conclusiones, informamos el caso clínico de un paciente que cursó con una bacteremia asociada a catéter venoso central. Este tipo de infecciones nosocomiales es una de las más frecuentes, mayormente causada por la mala manipulación de los equipos médicos. Es indispensable conocer oportunamente el foco del cuadro infeccioso para así tomar las medidas de tratamiento oportunas. Uno de los tratamientos más apropiados para el manejo de la bacteremia es la retirada del dispositivo infectado, en este caso
en particular el catéter que fue el contaminado. Aquí podemos encontrar las referencias bibliográficas utilizadas para el desarrollo de nuestro caso clínico. Muchas gracias por su atención, esperamos haya sido de su agrado esta conferencia realizada por nosotros.